¿Qué tal? Bienvenidos sean todos. Soy Cintia Ramírez. Bienvenidos a este cuarto foro de reflexiones para una nueva realidad. La pandemia de COVID-19 ha sido un recordatorio no muy agradable de cuánto importa la salud para las personas, para la sociedad y para la economía global. Y poner a la salud en el centro de nuestra conversación ha traído un beneficioso efecto añadido, que es que ha guiado el interés del público a la autoridad regulatoria de insumos médicos. Y por supuesto, no es para menos. Las agencias regulatorias nacionales desempeñan el papel fundamental de garantizar la eficacia, la seguridad y la calidad de los medicamentos y pueden aportar grandes beneficios si colaboran con otras agencias regulatorias y comparten entre ellas recursos para garantizar que sus ciudadanos tengan acceso oportuno a medicamentos eficaces, seguros y de calidad. Las agencias regulatorias que comparten información o que confían en el trabajo de agencias que tienen rigurosos procesos de revisión han acelerado la aprobación de vacunas y medicamentos, impedido la distribución de medicamentos falsos y de inferior calidad y, cuando ha habido escasez de medicamentos o emergencias de salud pública, han logrado movilizar recursos rápidamente. Estos reconocimientos tienen muchísimas ventajas. Dan acceso a datos esenciales, reducen cargas de trabajo, evitan duplicidades y se echa mano de la mejor experiencia regulatoria. Pero no todas las agencias regulatorias tienen la misma capacidad ni traen a la mesa las mismas fortalezas para consolidar acuerdos de reconocimiento. De hecho, como ustedes saben, la OMS estima que solo el 30% de las agencias regulatorias de entre sus estados miembros tienen la capacidad de regular de manera efectiva y eficiente los insumos médicos en sus países. Otra cosa a destacar es que estos reconocimientos no significan delegar responsabilidades. Al confiar en el trabajo de otros reguladores, los reguladores nacionales son responsables de interpretar la información y tomar las decisiones adecuadas al contexto de su sistema de salud, su población y los objetivos de salud pública de su propio país. Sobre esto charlaremos hoy a detalle con este panel de honor que nos acompañan. Hoy nos acompañan Camila Horta Gómez, representante de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, FIFARMA, en el Comité Directivo de la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, Red PARF. También nos acompaña María Cristina Mota Pina, participante del Grupo de Trabajo de Reliance en la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, FIFARMA, y Fernando Fon, director médico y de Asuntos Regulatorios en AMIF. Antes de dar la palabra a Camila y a Cristina, quienes harán una presentación conjunta, solo recordarle a nuestros colegas y colegas de la prensa de que en la parte de abajo de su pantalla viene la sección de preguntas y respuestas para que nos hagan favor de ir compartiendo sus preguntas. Al final de las dos exposiciones que vamos a tener en la sesión de hoy, empezaremos a abordarlas. Muchas gracias a todos, bienvenidos y sin más, adelante, Cristina, Camila. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En nombre de FIFARMA, en mi nombre y en nombre de Cristina, les agradezco por poder dar este espacio para esta charla de hoy. Nosotras dos vamos a compartir entonces de esta presentación. Yo voy a hablar un poco de la parte de fortalecimiento de los sistemas regulatorios y Cristina entonces va a hablar un poco de Reliance y al final tenemos una diapositiva con algunas conclusiones que son comunes a los dos tópicos. Y nuestra presentación, siempre que posible, estará basada en documentación internacional y en referencias de la Organización Mundial de la Salud. Próxima diapositiva, por favor. En esta pantalla ustedes tienen ahí alguna descripción de las funciones de las autoridades regulatorias según la OMS. Los sistemas regulatorios eficaces son un componente esencial de los sistemas de salud. Y la Autoridad Reguladora Nacional es la institución que está encargada de asegurar tres aspectos entonces en los productos: la calidad, la seguridad y la eficacia. Y también tiene bajo su responsabilidad velar porque la información de estos productos sea pertinente y exacta. ¿Y qué significa eso? Significa que todos los medicamentos y dispositivos médicos antes de llegar al paciente o a su usuario final pasan por el filtro del ARN. Son estas autoridades reguladoras que certifican que se cumplan con los más altos estándares exigidos para la garantía de la salud de la población en sus territorios. De acuerdo a la OMS, un sistema regulatorio es sostenible y funciona bien
cuando facilita una fiscalización independiente y competente de los productos médicos. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Sí? Que la autoridad garantiza que los productos en el mercado no sean de baja calidad, que no hagan daño y que funcionen adecuadamente. ¿Sí? Usualmente el público relaciona el trabajo de una autoridad reguladora con esta función acá dos que tenemos en la pantalla, ¿sí? Con la aprobación de los productos. Pero esta corresponde apenas una de las diversas funciones de una autoridad. Y acá lo que tenemos en pantalla en esta diapositiva es un resumen de las funciones básicas de una autoridad regulatoria a partir de la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de acuerdo a la OMS, hablando aún de la función 2, el registro de productos es responsabilidad fundamental para cualquier autoridad regulatoria. El registro es un procedimiento para aprobar un producto destinado a la comercialización o distribución después que se haya sido sometido a un proceso de evaluación para determinar los 3 aspectos que yo había mencionado: seguridad, eficacia y calidad del producto. Y el objetivo entonces de esa función regulatoria es proporcionar un sistema por el cual solo los productos que han sido debidamente autorizados por la autoridad puedan ser fabricados, importados, distribuidos, vendidos, suministrados a los usuarios en un país. La OMS determina que la autoridad reguladora debe aplicar las mismas normas para productos nacionales y los productos importados. ¿Y por qué hay que aplicar los mismos criterios? Porque acá hablamos de requisitos técnicos, requisitos científicos. O sea, no importa el origen del producto, importa que cumpla con los criterios necesarios de calidad, seguridad y eficacia. Para la toma de decisión en relación a la autorización de esos productos, la autoridad puede optar por realizar evaluaciones completas, o sea, por ella misma, o confiar en las decisiones tomadas por otra agencia regulatoria, o mismo realizar una combinación de estos 2 enfoques. Y eso va a tocar un poco mejor Cristina en su parte de la presentación. Pasando ahora a las otras funciones regulatorias que la OMS dice, no, perdón, la diapositiva es la misma, las funciones que son las otras, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la función de licenciamiento, porque las instalaciones y las empresas de la cadena de suministro deben contar con licencias para funcionar concedidas por la autoridad regulatoria. Hablamos acá entonces de los fabricantes, de los distribuidores, mayoristas, importadores, exportadores, ¿sí? Y para la licencia puede ser que sea necesaria una inspección. Otra función que también tiene que ver con inspección es la función 7 de inspecciones regulatorias. La finalidad de estas inspecciones regulatorias es lograr que los establecimientos funcionen con arreglo a principios, normas y pautas aprobadas y cumplan con las regulaciones vigentes. ¿Sí? Estas regulaciones, por su vez, deben ser coherentes con las recomendaciones de la OMS y también con otras pautas internacionalmente reconocidas. Acá aplican, por ejemplo, las recomendaciones del Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, o PICS, ¿sí? De los 3 ámbitos que se evalúa en relación a un producto, las inspecciones regulatorias evalúan entonces el ámbito de la calidad. Eso significa decir que las autoridades miembros de PICS comparten los mismos criterios técnicos específicamente para la función regulatoria de inspección de buenas prácticas de manufactura de medicamentos de uso humano y veterinario, o sea, PICS garantiza, por ejemplo, una estandarización de patrones de calidad. Hay otras funciones, ejemplo, la vigilancia, función 5, que está relacionada a la detección, evaluación y comprensión y, por supuesto, la prevención de los eventos adversos relacionados a los productos que están en el mercado, ¿sí? Hay otra función también, la función 4, que es la función de control del mercado. Es una función fundamental para garantizar la seguridad del consumidor. Esa función tiene que ver con el control de la importación, la prevención y la detección de productos subestándar y productos falsificados,
y también el control de las actividades promocionales, comerciales y publicitarias. Otra función que tenemos ahí, la función 8, tiene que ver con las pruebas de laboratorio. Y ahí el objetivo es garantizar que siempre que la autoridad necesite, tenga condiciones de evaluar la calidad de los productos, sometiéndoles ahí a pruebas de calidad en determinadas situaciones. Hay también la función 6. Las autoridades reguladoras deben también tener un mandato legal para autorizar, regular y, cuando necesario, dar por terminado los ensayos clínicos. Y en tiempos de COVID-19, esa es una otra función que está muy amplificada, ¿sí?, de las autoridades sanitarias. Esta tal vez corresponda a la función, otra función súper diseminada de la importancia de la supervisión regulatoria. Y finalmente, hay ahí una función 9 que tiene que ver con la liberación de lotes, que es un sistema establecido específicamente para la liberación regulatoria, lote a lote, de productos biológicos. Se hace lote a lote porque hay que tener en cuenta ahí la naturaleza y variabilidad intrínseca, entonces, de estos productos biológicos. Próxima diapositiva. Además, entonces, de todo este trabajo relacionado a estas funciones que nosotros hemos presentado, tenemos algunos compromisos, ¿sí?, de los Estados miembros de la OMS que están plasmados en una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud del año 2014. Esta resolución es la 6720, ¿sí?, y trae ahí algunos compromisos de los Estados miembros en relación a las funciones regulatorias. Y incluye los aspectos que están, ahí es, por supuesto, no es la resolución completa, pero es algunos puntos de estos aspectos que incluyen, por ejemplo, facilitar el uso de las instrucciones y guías de la OMS, de participar en redes mundiales, impulsar la cooperación, el intercambio de información entre autoridades. Y la que quiero mencionar ahora para ustedes es esa, el último punto, donde tenemos realizar autoevaluaciones. La OMS espera que las autoridades sanitarias puedan evaluarse para definir sus puntos fuertes y oportunidades de mejora en los sistemas reguladores. Y la OMS ha creado y publicado a partir del año 2019 una herramienta para apoyar las autoridades sanitarias en este trabajo. Próxima diapositiva. Esta herramienta es la herramienta global de la OMS para la evaluación de los sistemas regulatorios, también conocida por su sigla en inglés GBT. Esta herramienta es el principal medio que existe hoy para evaluación de sus sistemas regulatorios, según el mandato de la resolución que les mostré, que yo había mencionado en la diapositiva pasada. El objetivo principal de la herramienta es que una autoridad reconozca sus fortalezas y debilidades y pueda entender en el sistema internacional quiénes son aquellos sistemas que operan en un nivel aceptable como autoridad regulatoria y aquellos que aún están en un punto a mejorar, ¿sí? Entonces, la herramienta incorpora un concepto de nivel de madurez que permite evaluar el sistema regulatorio en una escala de 1 a 4. Los sistemas evaluados como 1 en 2 no son considerados adecuados en relación a los estándares mínimos esperados de una autoridad regulatoria para su población, ¿sí? Las autoridades que operan en nivel 3 y 4 son sin aquellas consideradas adecuadas, siendo las autoridades operando a nivel 3 aquellas consideradas como cumpliendo los mínimos necesarios. La Global Benchmarking Tool solo es capaz de evaluar las autoridades hasta nivel 3. Para evaluar un nivel 4 son necesarios pasos adicionales más allá de los recursos ofrecidos por la herramienta de la OMS. Y básicamente, entonces, la previsión de la OMS, y mencionó Cintia al inicio, que no más que 30% de las autoridades del mundo operan en este nivel ideal. Aunque la OMS no haya aplicado la herramienta global de evaluación en todos sus países, ellos tienen cómo hacer esta previsión y entonces estiman que no más que 50 países estarían hoy posicionados como sistemas considerados estables o avanzados, ¿sí?, en desempeño y mejora continua.
¿sí? Entonces, mencioné que como mínimo una autoridad reguladora nacional debe estar posicionada a nivel de madurez 3 para ser considerada funcional. Una autoridad nivel 3 cumple con los requisitos mínimos exigidos para la progresión de la salud de su población en relación a las 9 funciones regulatorias que yo mencioné en la primera diapositiva. ¿Sí? Sin embargo, entonces, no más que 50 países están en este punto. Y el objetivo de la OMS es hacer con que todos los países, independientemente de su estructura y de su grado de madurez y de los recursos disponibles en un país, puedan ser posicionados de una forma u otra en este nivel 3. Si hablamos acá, hago un paréntesis para la situación de México, la herramienta de la OMS se construyó con base a la herramienta regional que ustedes van a conocer, que es la herramienta de la OPS, que designó COFEPRIS como autoridad de referencia regional. ¿Sí? Esta herramienta de la OMS posiciona hoy, considera a México en este grupo considerada el 3. ¿Sí? Porque como lo comenté a ustedes, la herramienta es capaz de evaluar hasta el nivel 3. Para ser posicionada en un nivel 4, la autoridad tiene que pasar por un proceso que va más allá de la herramienta. La herramienta de la OMS sustituye la herramienta de la OPS, o sea, la próxima evaluación que COFEPRIS va a pasar en un futuro para mantener su estatus como agencia de referencia regional y para posicionarse tal vez como agencia de referencia global, va a ser con base a la Global Benchmarking Tool. ¿Sí? Para permitir entonces, para permitir entonces que este grupo de más de 140 países pase a este grupo que son los países que cumplen con los mínimos considerados adecuados por la OMS entonces recomienda que algunos elementos de las funciones regulatorias que yo mencioné en mi primer diapositiva pueden realizarse no por la autoridad nacional, sino por una autoridad, por otra autoridad. O sea, una autoridad puede utilizar como referencia las decisiones regulatorias de otras jurisdicciones, que es lo que la OMS denomina reliance. Y acá paso la palabra a Cristina para que siga con el tema de reliance con ustedes. Muchas gracias, Camila. Buenos días a todos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como Camila mencionó en esta segunda parte de la presentación, vamos a hablar sobre lo que se conoce como Reliance Regulatorio. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la definición de Reliance? No existe como tal una traducción literal al español de la palabra Reliance. Por esa razón, la Organización Panamericana de la Salud la define como la utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones. Entonces, la traducción de Reliance en español se traduce en este concepto. Según la Organización Panamericana de la Salud, es el acto mediante el cual la Agencia Regulatoria Nacional de una jurisdicción puede tener en cuenta y dar un gran peso, es decir, recurrir de forma completa o parcial a las evaluaciones realizadas por otras agencias o instituciones confiables para tomar su propia decisión. Y bueno, ¿en qué beneficia esto a los pacientes? Obviamente, al usar el trabajo de otra agencia reconocida para tomar su propia decisión, la autoridad puede ser más eficiente en sus procesos regulatorios y aprobar de una manera más rápida o efectiva. Y es importante considerar que las agencias sanitarias no pierden soberanía al usar este tipo de aprobaciones. Siguiente slide, por favor. Como mencionaba Camila, la Organización Mundial de la Salud se plantea en este documento, que es su Plan Estratégico 2019-2023, que hay 4 prioridades estratégicas que el organismo busca trabajar, y dentro de esas 4 hay 2 que me gustaría destacar. La primera es la prioridad estratégica número 1, que corresponde al fortalecimiento de los sistemas regulatorios de los países y las regiones en dirección al acceso universal de la salud. Y la prioridad estratégica número 2, que corresponde al incremento en la preparación regulatoria de las agencias para emergencias sanitarias. En estas 2 prioridades estratégicas, la Organización Mundial de la Salud considera al Reliance regulatorio como una de las herramientas
que ayudarán a los países, a los Estados miembros, a ser más eficientes y alcanzar, mejorar en estas dos prioridades. Siguiente slide, por favor. Y bueno, ¿cuál es el marco normativo del Reliance regulatorio? En el 2018, en octubre del 2018, la Organización Panamericana de la Salud, en su conferencia de la Red PARF, trabajó en una nota conceptual que se llama Principios relativos a la utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones. Ya desde el 2018 los Estados miembros de la Red PARF empezaron a reflexionar y a trabajar sobre la posibilidad de adoptar Reliance entre sus mecanismos de aprobación. Este año, la Organización Mundial de la Salud publicó 2 documentos muy importantes. El primero es el de buenas prácticas de Reliance y el segundo es el de buenas prácticas regulatorias. Estos documentos recientemente han sido aprobados en la Organización Mundial de la Salud como documentos finales y estamos esperando su publicación en los próximos meses. Y en estos documentos, básicamente, la Organización Mundial de la Salud establece cuáles serían los mecanismos para que los Estados miembros puedan utilizar el Reliance regulatorio de una manera exitosa. Siguiente slide, por favor. En el documento de buenas prácticas de Reliance se explican los diferentes modelos, ¿no? El primero es el procedimiento estándar, en donde, pueden hacer un clic, por favor, en donde en este procedimiento los países toman decisiones independientes basadas en evaluaciones o inspecciones que han hecho ellos mismos. Y este es el procedimiento que todos conocemos y que ha sido el procedimiento que han utilizado los reguladores por muchos años. Después vienen las actividades de Reliance, en donde hay diferentes modelos. Está el modelo, por ejemplo, de revisiones conjuntas y trabajo conjunto, en donde los reguladores se unen, por ejemplo, por invitación y hacen la revisión en conjunto de un mismo dossier, de un mismo producto, llegando a aprobaciones de manera simultánea. Y este trabajo en conjunto se hace en el trabajo conjunto usando documentos de otras agencias de referencia. Entonces, hay diferentes modelos en donde, por ejemplo, algunos reguladores intercambian reportes de evaluación y llegan a una misma decisión de manera simultánea, o en el que, por ejemplo, se pueden dividir los módulos de un mismo dossier basados en el CTD y llegar a una conclusión, la cual comparten con otros reguladores. También existe el mecanismo de Reliance, en donde se puede tomar, por ejemplo, un reporte de evaluación publicado y usar esta información para realizar nuestra propia decisión, nuestra propia evaluación. Y por último está el reconocimiento. El reconocimiento puede ser unilateral o mutuo. Compliance no significa dependencia. Cada país es responsable de su propia decisión. El siguiente es el de transparencia. El tema de transparencia es fundamental para poder tener mecanismos de Reliance exitosos. Es importante tener transparencia en los procesos, en las decisiones y las interacciones de los diferentes involucrados. Entonces, por ejemplo, una buena práctica de transparencia será que las agencias que sean consideradas agencias de referencia publiquen lo que se llama Assessment Report en inglés o sus reportes de evaluación. El respeto al marco legal. Obviamente, cualquier nuevo mecanismo deberá de estar fundamentado y deberá de estar de acuerdo a los marcos regulatorios locales y regionales. Consistencia. En cuanto a consistencia, quiere decir que la autoridad va a aplicar de manera consistente el uso de esta herramienta y va a proveer claridad sobre el tipo de productos y los tipos de procesos a los cuales se les va a aplicar Reliance.
y competencia. En cuanto a competencia, por un lado, implica que a todos los niveles de la organización de la autoridad deberá de haber entendimiento de los documentos de otras agencias. Asimismo, la autoridad deberá de mantener su propia competencia para poder hacer evaluaciones efectivas de los medicamentos que nadie más puede evaluar más que ellos. Siguiente, por favor. Y bueno, algunas consideraciones prácticas. La adecuada implementación de Reliance, sabemos, trae eficiencias y beneficios para todos, tanto para las agencias como para los pacientes y también para la industria. Será muy importante entonces que tengamos procesos claros y predecibles que faciliten las eficiencias y reduzcan los tiempos de aprobación. Las agencias, como les comenté, deberán de publicar de una manera transparente sus reportes de evaluación, de tal manera que todos podamos saber bajo qué consideraciones se aprobó X o Y producto. El Reliance puede ser utilizado durante el ciclo de vida del producto, es decir, no solamente aplica para registros nuevos o productos nuevos, aplica también para inspecciones y para cambios post registro. Sabemos que muchas de las agencias, uno de sus trabajos más arduos es en los cambios post registros, y el Reliance también, como lo menciona la OMS, puede utilizarse en este tipo de procedimientos. El Reliance deberá de estar basado en las prioridades de salud pública nacional, incluyendo emergencias sanitarias. La OMS ya se lo planteaba en el documento que les mostré, como que para facilitar aprobaciones de productos en uso de emergencia, el Reliance podría ser uno de los aspectos a considerar. Por último, la lista de autoridades de referencia debe estar públicamente disponible y deberá de estar basada en autoridades de probado alto nivel de desempeño, como nos lo explicaba Camila, basados en las evaluaciones que hace la OMS y el Global Benchmarking Tool. Siguiente slide. Por último, y como conclusiones conjuntas, sabemos que un sistema regulatorio deberá de conocer y identificar sus fortalezas y áreas de mejora para poder implementar mecanismos de mejora continua de sus funciones regulatorias en atención a su realidad nacional y a las necesidades de los pacientes. Los pacientes se ven beneficiados del uso de mecanismos de Reliance porque permiten a las autoridades ser más eficientes, optimizando sus procesos de aprobación. México fue pionero en el establecimiento de mecanismos de Reliance desde el 2010-2012 y es posible fortalecer y mejorar estos procesos para acelerar la aprobación de productos en beneficio de los pacientes mexicanos. El avance tecnológico y científico es tan acelerado que ha generado que los sistemas reguladores más avanzados, como hablábamos, la EMA, la FDA, Anvisa en Brasil, han pensado en nuevos modelos de aprobación, y como ejemplo de eso, por ejemplo, están las iniciativas de evaluación conjunta por invitación, entre otras iniciativas. Los mecanismos de Reliance, cuando son óptimamente implementados, son una herramienta de fortalecimiento de las capacidades de las autoridades y nos permiten ser más eficientes. Esto, obviamente, en beneficio de la población, y de esta manera la Organización Mundial de la Salud prevé que podamos en los siguientes 5 años mejorar y llegar al objetivo que es el acceso universal a la salud. Y con esto terminamos nuestra presentación y damos paso a Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, Camila, por esta presentación, ¿no? Queda claro que a medida que el desarrollo de nuevas terapias y la fabricación y venta de medicamentos son cada vez más globales y complejas, es muy difícil que los países implementen regulaciones efectivas si no echan mano de sus socios internacionales. Las conclusiones de ambas son clarísimas. Nada más resalto 3, ¿no? El tema de que estos acuerdos se hacen entre agencias con procesos igual o más rigurosos a los de la agencia nacional. La parte de claridad y transparencia en todo este abanico de procesos que abarca el Reliance es vital. Y el tema que habíamos mencionado desde el comienzo de que sí, si bien los acuerdos de confianza son una herramienta estupenda de la que los países pueden echar mano, cada país siempre será responsable de sus propias decisiones. Y bueno, y para darle un contexto más local a esta conversación, está con nosotros Fernando Fon, que es el director médico y de asuntos regulatorios de AMIF. Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, muy buenos días a mis compañeras en el panel. Agradecemos mucho desde la AMIF su participación en esta mañana. Y continuando con esta conversación, como bien mencionaba Cintia, este panorama global que nos han compartido con respecto, por un lado, a las características que deben tener las agencias sanitarias que puedan ser consideradas agencias de referencia, estas 9 funciones de las que nos habló Camila y esta herramienta que nos explicó a detalle los beneficios, las bondades que tiene este reconocimiento de las decisiones tomadas por otras agencias sanitarias de referencia, no cualquier agencia sanitaria, sino las agencias sanitarias de referencia, que conocemos con este término que no se ha traducido el término de reliance, pues son, de acuerdo a esta presentación, pues elementos centrales y fundamentales que permitirán y permiten la operación más eficiente de otras agencias sanitarias. Y no es la excepción el caso de nuestra agencia sanitaria, que como todos sabemos es COFEPRIS, esta agencia que cobró vida muy recientemente, es una agencia joven, ¿no? En este siglo, podemos decir, se crea el decreto, se publica el decreto en el diario oficial que crea a COFEPRIS en el 2001 y tenemos una agencia pues que está prácticamente llegando a la mayoría de edad apenas. Si la comparamos, por ejemplo, con la FDA, que fue fundada, creada por allá de 1906, pues hay un cúmulo de experiencia, de trayectoria, de trabajo en el tiempo que perfectamente podemos entender por qué hoy por hoy es una de las agencias referentes en el mundo y en comparación de un trabajo más reciente, más joven, el que está realizando nuestra agencia sanitaria, pero no por ello menor, y me permitiré ir justamente conversando a ese respecto. En suma, esta visión global que nos compartieron nuestras ponentes nos permite atestiguar que una agencia sanitaria que hace uso de estas herramientas, de este conocimiento, que busca ese perfeccionamiento, esa mejora continua de sus capacidades, se traduce en beneficios directos a la población. No cabe duda de eso, en el sentido de ser la agencia en sí misma un promotor de la llegada temprana oportuna, tanto de la innovación en el ámbito farmacéutico como de, en su momento, las otras alternativas terapéuticas que puedan surgir justamente del proceso natural del ciclo de vida que cumplen los productos. Como los conocemos en México, en el caso de los medicamentos de síntesis, pues una vez completado el proceso de innovación, pues llegarán los productos genéricos y en el caso de los medicamentos biotecnológicos, los medicamentos biotecnológicos biocomparables. Todo este ejercicio nos permite atestiguar que COFEPRIS ha venido trabajando a lo largo del tiempo en estos procesos de buscar esa consolidación como una agencia regulatoria de excelencia, pero también en esta búsqueda permanente que ha tenido esta institución en los acercamientos con otras entidades regulatorias, buscando estos ejercicios de diálogo a través de los mecanismos de convergencia. Es muy importante mencionar que la labor de COFEPRIS, como también ya bien nos mencionaba Camila en esta secuencia de funciones, está desde luego la emisión de los registros sanitarios a partir de la evaluación de estos 3 criterios fundamentales, que es la seguridad, la calidad y eficacia de los insumos para la salud. En el caso de la agencia mexicana, es una serie de atribuciones adicionales que tiene por su naturaleza que la obligan a tener un seguimiento muy estrecho sobre otros sectores regulados, no solamente el sector de medicamentos o de insumos para la salud, y que eso le da una diversidad de funciones. Y en cada parte de este proceso, de este ciclo de regulación que les presento aquí, hay elementos de evaluación. Es una agencia que tiene que estar activa permanentemente en cada etapa del proceso de los distintos sectores regulados. No solamente en la parte documental, cuando se hacen las solicitudes de trámites y servicios, sino en la operación. Y ya nos mencionaba Camila varias de estas funciones, las inspecciones en los sitios de fabricación, el otorgamiento de licencias, las actividades de farmacovigilancia que son fundamentales en todos los sectores regulados
pero con mayor énfasis lo destaco en el sector de los insumos para la salud. Es importante mencionar que traducida esta actividad regulatoria en términos de la economía, vale la pena mencionar que la agencia mexicana, que COFEPRIS, evalúa en todos sus trámites y servicios el equivalente a 40 centavos de cada peso que gasta la familia mexicana promedio en diversos trámites y servicios. Insisto, de estos 8 sectores que regula COFEPRIS. Dicho de otra manera, esto representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país, pasa por la regulación de COFEPRIS. De ese tamaño es la importancia de la agencia regulatoria. A lo largo del tiempo, COFEPRIS ha venido trabajando con distinto grado, con distintos roles, incluso responsabilidades dentro de estos distintos grupos que aquí les presento, y solamente para mencionar que esto ha permitido esa construcción, ese camino que ha venido siguiendo COFEPRIS para lograr ese reconocimiento que al día de hoy tiene y que es muy importante mantenerlo. Y es muy importante justamente por la serie de beneficios que se traducen a la población, pero también al sistema de salud, pero también a las instituciones en lo general, al país y a la sociedad en su conjunto. Entonces, este quehacer que ha venido desarrollando COFEPRIS agrega un valor particular a nuestra agencia, que ha salido al contexto internacional a buscar estos espacios de diálogo, de conocimiento, de reflexión, de aprendizaje, y que le ha permitido ir construyendo paulatinamente las características que hoy conocemos de esta agencia y que, insisto, es muy importante se puedan mantener aún con esta oportunidad que representa el cambio de adscripción que se publicó, como todos ustedes saben, recientemente, y que es un espacio justamente de aproximarnos a estos estándares, a estas buenas prácticas, a esta ciencia regulatoria que permita una institución más eficiente en todas sus responsabilidades. Lo he dicho en breves palabras, pero en realidad este camino ha tomado años. Es muy importante tener esto presente porque es un proceso que requiere de un trabajo arduo, de una continuidad que no puede ser minimizada. Necesitamos estar muy conscientes de que este proceso de evaluación, ahora bajo esta herramienta que nos explicaba muy bien Camila, pues es muy importante que COFEPRIS cumpla con todos estos parámetros de esta herramienta. Ya lo hizo en las herramientas en las que fue evaluada, en los procesos que, como ven ustedes, iniciaron por ahí del 2006 para el caso del reconocimiento por la Organización Panamericana de la Salud y que concluye en 2012. Es muy importante ahora conocer esta nueva herramienta bajo la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud en una herramienta unificada y que va a permitir conocer el estado actual de México, hasta donde sabemos, comunicado por la propia autoridad regulatoria. En estas fechas, en este tiempo, están las conversaciones justamente con la Organización Mundial de la Salud para todo el proceso de preparación de participación de México, de COFEPRIS, en esta herramienta de evaluación. De igual forma, y aquí es muy importante enfatizar, la inclusión de México en el esquema que permite la homologación o el entendimiento en términos de la calidad. Recordemos estos 3 elementos: seguridad, calidad y eficacia. Cuando México en 2018 finalmente es incorporado al listado de países miembros de PICS, ahí únicamente estamos hablando de que en ese momento México, en materia de estándares de calidad, su nivel permite esta comparación con los países que forman justamente parte de este esquema. Como bien nos explicaba Camila, la calidad es solamente uno de los componentes. Si pensamos en una mesa de 3 patas, la calidad es una de esas patas, la eficacia es otra pata y la seguridad es otra pata. Es decir, sin una pata se cae la mesa, cualquiera de esas 3, pero una sola no puede sustituir a las otras 2. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Y en ese sentido, el conjunto de funciones que tiene COFEPRIS en el ámbito de emisión de registros, pues justamente se constituye con estos 3 elementos, donde la calidad, ya lo mencionábamos, son estos estándares en todo el tema del proceso de fabricación. La seguridad
es un elemento compartido entre el proceso de investigación y desarrollo a través del perfil de seguridad del producto y posterior a la comercialización, es decir, a la emisión de un registro sanitario, las actividades de farmacovigilancia que son fundamentales. Y la eficacia, desde luego, demostrada a partir de los estudios clínicos y comprobada en el tiempo a través del seguimiento de estos productos ya en su uso en población abierta. De manera general, estos tres componentes que son prioritarios y fundamentales. Hemos estado escuchando en esta charla, pero también en el entorno del día a día cotidiano en México, distintos pronunciamientos por distintas instancias e instituciones con respecto a estos acuerdos de equivalencia, que como bien mencionaba Cristina, son un excelente ejemplo de este ejercicio, de esta herramienta de reconocimiento de Reliance, por decisiones tomadas por otras agencias sanitarias de alta vigilancia sanitaria y que le permiten a México tomar decisiones sin perder su autonomía, sin perder su identidad y sin, de alguna manera, vulnerar los estándares y requerimientos que existen hoy día, que están vigentes en nuestro marco regulatorio. Es importante mencionar que México, de manera temprana, por allá de 2006, trabajó en un instrumento publicado en el Diario Oficial que permitió otorgar estas capacidades a COFEPRIS de hacer estos ejercicios de análisis, de comparación de regulaciones para poder determinar con qué agencias sanitarias podría declarar estas equivalencias. Y un primer ejemplo lo tuvimos en el área de dispositivos médicos por allá del 2010. Posteriormente, otros acuerdos se han venido publicando y únicamente para enfatizar que en casi todos los casos de estos acuerdos publicados, el componente de la existencia o preexistencia de un registro sanitario es fundamental y ya sabemos ahora que detrás de un registro sanitario no es solamente un documento, sino hay una serie de elementos que se integran en estos tres principales: la seguridad, la calidad y eficacia. Vino un siguiente acuerdo más recientemente que habla de un aspecto que forma parte de estos tres componentes, que es la calidad, y que ahí es importante hacer la referencia porque sería un elemento que suma, pero que no es sustituto de un registro sanitario. Es muy importante considerar que para la regulación mexicana es un requisito contar con un registro sanitario emitido por COFEPRIS, por la Autoridad Sanitaria Mexicana, para poder estar presente en el mercado mexicano, para que estos productos, estos insumos puedan ser disponibles a la población mexicana. Viene el tema de la pandemia, que plantea un reto muy importante, ya se mencionaba también por nuestras ponentes, cómo esta circunstancia particular ha hecho que las agencias sanitarias en su conjunto estén dialogando, conversando de manera más cercana, con proyectos, con propuestas, con experiencias incluso de colaboración conjunta ya enfocadas a las decisiones de manera conjunta, el caso de los medicamentos que están en estudio, el caso de las vacunas que están en investigación y desarrollo, pues son estas aproximaciones entre los agentes reguladores y desde luego también la colaboración entre los particulares, la cercanía entre la academia y el sector productivo, pues es una experiencia muy positiva dentro de todo este contexto de adversidad. En el caso de COFEPRIS, vinieron situaciones que han llevado a una exigencia mayor a las capacidades de nuestra agencia, se ha visto afectada, disminuida por la propia presencia de la pandemia dentro de los funcionarios, pero también con algunas restricciones presupuestales. Esto ha obligado a que se hayan tenido que tomar medidas que permitan hacer, en la medida de lo posible, una operación mucho más eficiente de nuestra agencia. Es importante mencionar que en el contexto internacional se han adoptado en muchos casos las vías de la tecnología, acercarse a la tecnología para hacer procesos más eficientes, transparentes, y que en cierta medida han mostrado esas ventajas. No obstante, en nuestro país ha sido necesario recurrir a algunos procesos que han agregado pasos a los trámites, como por ejemplo la presentación de los trámites vía la mensajería. Esto impacta importantemente en los tiempos y estamos justamente padeciendo la existencia de un rezago administrativo por parte de nuestra autoridad. Sin embargo, no perdemos de vista que esto representa en sí mismo una oportunidad para poder mirar hacia adelante y buscar la consolidación de la Agencia
nacional a través de una política que permita el fortalecimiento justamente de sus capacidades para que se pueda garantizar que todos los insumos aprobados por COFEPRIS pues estén perfectamente sustentados en términos de seguridad, calidad y eficacia a través de un sistema robusto en todas estas 9 funciones básicas que nos mencionaba Camila, y que al mismo tiempo la agencia regulatoria se convierta en un promotor y no en una barrera que permita la llegada temprana de las distintas alternativas terapéuticas, siempre utilizando como referente las mejores prácticas internacionales y la adopción de los más altos estándares internacionales. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Ahora tengo aquí algunas preguntas de nuestro público que me gustaría podamos irlas sacando. A ver, la primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la calificación de niveles por OPS y por OMS? Esta pregunta, si te parece bien, Camila, te la asignamos a ti y, por supuesto, si alguien tiene algún comentario que sumar, adelante. Gracias por esta pregunta. Es bueno aclarar que la herramienta es una evolución de diferentes herramientas que incluye la herramienta de calificar los resultados es diferente. Desafortunadamente, se crea mucha confusión porque utilizamos el concepto de 1, 2, 3, 4 niveles, pero de hecho la herramienta de la OMS evalúa algunos aspectos que ya estaban incluidos en la herramienta de OPS. Ser un nivel 4 OPS, como ejemplo es México hoy, Brasil, Chile, Colombia y otras autoridades, correspondería a ser un nivel 3, autoridad funcional en la Global Benchmarking Tool de la OMS, simplemente porque la escala de calificación es diferente. Muchas gracias, Camila. Tengo otra pregunta para Cristina, si te parece bien. Dice, ¿los acuerdos de equivalencia se hacen entre iguales o con un nivel superior al que está tu agencia regulatoria? ¿Por qué? ¿Puedes explicar, abundar un poco sobre eso? Claro, como comentó Fer en su presentación, es importante hacer una evaluación de la competencia de las agencias regulatorias para ver si es equiparable su sistema regulatorio con el mío y de esa manera poder confiar en que la decisión que esta autoridad sanitaria tomó, yo la pueda considerar como válida, ¿cierto? Y para eso, como mencionaba Camila, se tienen que pasar ciertos procesos. Y es por esta razón que cuando yo voy a hacer Reliance, las autoridades que tengo que considerar para seleccionar como autoridades de referencia deberán asegurarme a mi regulador receptor que se hicieron las evaluaciones de seguridad, calidad y eficacia de la mejor manera posible. Es decir, estas herramientas de calificación de la OMS y esta evaluación de competencia de la agencia me permite a mí estar tranquilo como regulador receptor de que la decisión que tomó esta otra agencia yo la puedo tomar en cuenta, la puedo considerar para yo tomar mi propia decisión, porque como sabemos, la decisión última será del regulador y no pierde su soberanía al tomar esta decisión. Muchas gracias, Cristina. Tengo una pregunta para Fernando Fon. Dice, COFEPRIS es una agencia, han dicho que COFEPRIS es una agencia de referencia regional. ¿Qué debe hacer para convertirse en una agencia de referencia global? Bueno, ya lo explicaba muy bien Camila, ¿no? Esta herramienta global, pues es el siguiente paso. Yo decía, nos ha compartido la propia autoridad que justamente en esta época, en esta temporada, está en este proceso de conversación con la Organización Mundial de la Salud para, pues me imagino, esto no lo sabemos, no tenemos ese nivel de detalle, establecer el calendario, el programa que seguirán para ser ya evaluados bajo esta herramienta.
entiendo hay un proceso de visitas, ¿no? Donde viene funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, hay unas primeras conversaciones en un terreno un poco, vamos a decirlo así, de acercamiento, y ya posteriormente se da una fecha de una visita oficial, se trae toda la herramienta, todos los reactivos que contiene para ir evaluando tanto la parte documental de la propia agencia, toda la información que se tiene ahí, pero también el proceso, la implementación, cómo lleva a cabo sus actividades, estas 9 funciones básicas que seguramente estarán perfectamente reflejadas en una serie de reactivos dentro de la herramienta para ir validando todo ese proceso de operación. Entiendo incluso, y quizá aquí Camila pueda aclararnos un poquito más, también puede llegar hasta hacer un poco a los regulados parte de la evaluación, cómo los regulados nos comportamos con nuestro ente regulador. Quizá también esto, y no tengo la certeza, y que quizá Camila nos puede dar mayor claridad al respecto, forma parte de ese proceso de la herramienta global. Gracias, Fernando. Camila, ¿quieres sumar algo? Sí, en complementación. Uno, perfecto, Fernando, esto es súper importante la forma como se pone. Cristina mencionó eso en presentación, que recién estaban 2 documentos muy importantes en consulta pública por la OMS, que recién han sido aprobados, pero aún no publicados. Uno de estos documentos es exactamente este framework para designación de autoridades en nivel 3 y en nivel, específicamente en nivel 4 de la Global Benchmarking Tool, porque como yo había mencionado, llegar hasta el nivel 3 es una evaluación por la herramienta. Ir más allá que el nivel 3 corresponde a otros tipos de evaluaciones y nosotros aún no tenemos la información final desde la OMS de cuáles serán esos criterios a ser observados. Entonces, de hecho, hoy no tenemos ninguna autoridad posicionada como nivel 4 simplemente porque aún no están transparentes y publicados por la OMS los criterios. Seguramente en el momento que se evalúe COFEPRIS, y eso es trabajo responsabilidad de COFEPRIS, decidir a qué nivel quiere postular su calificación. Pueden mirar a una calificación hasta nivel 3 o pueden mirar más allá para clasificaciones de nivel 4. Y sí, Fernando, hay un componente importante en el diálogo industria-regulador que se evalúa como punto para uno que quiere posicionarse como autoridad eficiente y especialmente los que quieren posicionarse como autoridad nivel 4. Tener transparencia y cumplir todos los puntos de las buenas prácticas regulatorias en términos de previsibilidad, seguir a los estándares internacionales, tener procedimientos y operaciones que son coincidentes con un nivel avanzado, serán observados antes que una autoridad pueda posicionarse entonces a nivel 4 y seguramente la interacción no solo con la industria, pero como todos los interesados, asociaciones de pacientes, todos los regulados, sí, eso va a ser un elemento muy importante en la definición del nivel de madurez de una autoridad. Gracias, Camila. Gracias, Fernando. Tengo aquí, voy a hacer como un mix de la pregunta porque detecto la preocupación en varias. Es enfocado en lo de Reliance, Cristina. Hay una preocupación sobre cómo Reliance, que echa mano de esta información de otras autoridades regulatorias de un mayor nivel o un igual nivel que el de la nacional, ¿cómo dependes de esa información sin delegar tu soberanía y sin perder tus capacidades regulatorias? ¿Podrías explicar un poco eso? Claro, bueno, los mecanismos de Reliance, como vimos en la pirámide que mostré, son diferentes, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la evaluación que la autoridad sanitaria haga sobre sus propias capacidades y cómo quiere utilizar el Reliance, es como la autoridad podrá definir los mecanismos que querrá incorporar. Por ejemplo, hay algunos países en donde por invitación trabajan en temas de evaluación conjunta y ahí, por ejemplo, se trabaja a la par con la FDA, con la EMA, con Swissmedic, haciendo la evaluación de un mismo dossier. Eso permite al revisor que está participando de esta actividad, obviamente, entender cómo es que la FDA, la EMA,
hace esa evaluación, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues va a traer ese conocimiento a la agencia, lo cual no va a perder capacidad. En el caso de reconocimiento, por ejemplo, podrá en los mecanismos de reconocimiento, podrá establecer que va a tomar el reconocimiento de esa actividad para ese particular tema y utilizar los recursos disponibles para fortalecer otras capacidades que necesita la agencia fortalecer. Es decir, podrá optimizar sus recursos. Si sus evaluadores están rebasados en trabajo, podrá hacer reconocimiento para de alguna manera acelerar esas aprobaciones y liberar esos recursos disponibles para entonces fortalecer en su actuar aquellas actividades que tiene que efectuar de una manera consistente, predecible, etcétera, y de una manera mejor. Entonces podrá permitir que sus evaluadores sean más eficientes en la evaluación de esas actividades. No sé si Camila quiera mencionar algo al respecto. No. Muchas gracias, Cristina. Nos quedamos con varias preguntas en el tintero, pero estamos en punto de la hora. Y antes de concluir, al principio decíamos que el tema de que la salud esté en el foco de nuestra conversación ha traído efectos beneficiosos añadidos, como traer también este foco y este interés hacia la autoridad regulatoria. Es por eso que hoy queremos también cerrar este foro presentándoles esta herramienta de consulta y de seguimiento sobre una serie de procesos regulatorios que siguen las terapias innovadoras en México. Aquí, como ustedes pueden ver, ay, perdón, les hice muy grandes, ahí está. Podrán ver información sobre Comité de Moléculas Nuevas, certificados de buenas prácticas, permisos de importación, prórrogas de registro sanitario. Y en cada uno de estos bloques encontrarán información sobre cómo funcionan y materiales gráficos y pedagógicos, ¿no? El interés de esto, y es como pueden verlo acá, es que en el sentido de que un solo trámite rezagado repercute en la ausencia de opciones terapéuticas para los y los pacientes mexicanos. Esperamos que esta herramienta les sea de utilidad, que la naveguen y que puedan encontrar ahí las fuentes de consulta interesantes para este tema de las agencias regulatorias nacionales. Habiendo dicho eso, y estando a 2 minutos de cerrar nuestro foro, no me queda más que agradecerle a nuestros panelistas, a Cristina, Camila, Fernando Fon, agradecerle a FIFARMA, ¿no? Al final de este día, esta conversación estará en nuestro canal de YouTube. Y muchísimas gracias por conectarse, gracias a todos por su tiempo y que sea una de tantas conversaciones que sigamos teniendo sobre salud, sobre innovación y sobre agencias regulatorias. Hasta pronto y buen día. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Buen día.